Ahora que ya aprendimos más acerca de los métodos, vamos a desarrollar dos ejercicios, uno para calculadora y otra para una factura. Los dos son muy sencillos. El primero dice así: cree una clase llamada calculadora con dos variables y 5 métodos: suma, resta, multiplicación, división y captura. Usted decidirá el tipo de devolución de cada método. Considere que el método división haga la validación para no permitir que no se pueda dividir por cero. En todo caso, deberá mandar un mensaje de error. Implemente la clase y cree dos objetos e invoque los métodos creados con cada objeto. Solo para clarificar, esta parte de acá dice que debe de validar para no permitir que no se pueda dividir por cero. Eso está redundante, debería decir solamente no permitir que se divida por cero, porque la división por cero está indefinida. Muy bien, ya tomé la libertad y el tiempo para importar el escáner y declarar la clase plantilla como calculadora. También agregué las dos variables, número 1 y número 2, que son los que se van a pedir al usuario, y he declarado también el objeto leer de la clase escáner. Ahora vamos a comenzar haciendo el método, o mejor dicho, agregando el código para el método captura. Creamos el método captura como void porque este es el que va a pedir los detalles, no tiene que retornar nada. Dentro de acá solamente voy a agregar un comentario que diga calculadora para que, no sé, eso no lo tienen que poner ustedes, no es necesario, eso es solo algo que yo lo he puesto, pero solo me gusta declarar qué es lo que se está haciendo en este programa. Muy bien, comenzamos pidiendo el primer número al usuario. Con un system.a.print ingrese el primer número y vamos a capturarlo. El primer número, num1, va a ser igual al next double o al siguiente número real que el usuario ingrese. Y lo mismo hacemos con el segundo número, lo pedimos y luego lo capturamos. Y básicamente ya tenemos terminado el método captura. Ahora vamos a hacer el método suma. Este es muy sencillo. Declaramos el método suma como un double porque va a retornar un double, la suma de dos números reales o dos números enteros, lo que sea que el usuario ingrese, siempre va a ser un número. Entonces nos va a retornar este número y dentro de este método lo único que va a contener es la palabra return, que aprendimos que retorna un valor a donde este método ha sido invocado, y este va a regresar solamente la suma de los dos números que el usuario digite, independientemente de qué clase de números sean, si sean 1 si sean positivos, negativos o aún un 0, no importa, la suma se puede hacer. Teniendo este código ya terminado, vamos a proseguir con el de resta. Declaramos el método resta igualmente como un double, lo llamamos resta, como dice el ejercicio. Y ahora lo adivinaste, correcto, lo mismo vamos a hacer, solo que ahora en vez de un más va a ser un menos, porque vamos a sustraer del número 1 el número 2. Y tenemos ya dos de los 5, o mejor dicho, tenemos 3 de los 5 métodos que el ejercicio nos pide. Ahora vamos a hacer el ejercicio el método número 3, que es para la multiplicación. Este va a ser prácticamente lo mismo. Vamos a declararlo como un double y vamos a llamarle multiplicación. Dentro de este vamos a retornar los dos números, pero multiplicándose. Podríamos crear otro tipo, una variable que tenga la multiplicación de los dos y luego retornar esa variable, pero la verdad no es necesario. De esta manera, como lo tenemos acá solo con el return número 1 y número 2, está perfectamente bien, el código es legible y se sabe lo que se está haciendo. Solamente se deben de utilizar variables dentro de estos métodos, o mejor dicho, de un tipo de método que es tan sencillo como esto. No es necesario variables extra. Muy bien, entonces vamos a continuar con el siguiente método, que es el método de la división. Este es el que es un poquito más complicado, ya que va a tener que evaluar, como dice aquí el ejercicio, va a tener que validar para no permitir que se divida por cero. O sea, el número 2 que se ingrese, que va a ser el divisor, no tiene que ser 0. Entonces vamos a utilizar una estructura de control, if, o mejor dicho, una estructura selectiva. Vamos a declarar el método primeramente, que es el de división. Vamos a declarar un if, que este se va a encargar de saber si el número
Primeramente vamos a ver si el número 2 que se ingrese es igual a 0, entonces vamos a retornar un 0. ¿Y por qué vamos a retornar un 0? Porque este numerito, este 0, básicamente nos va a servir en el futuro cuando estemos llamando este método. Vamos a saber si por alguna razón el número 2 es 0 y si este método de división retorna 0 en la parte del programa donde estemos invocando este método, entonces vamos a saber que debemos de enviar un mensaje de error. Por eso vamos a retornar un 0. Esto va a ser más claro ya cuando estemos invocando los métodos y cuando lo estemos haciendo. Ya pronto lo vamos a ver. Ahora vamos a escribir un else. En este else lo que va a tener va a ser la división de los dos. Porque si el número 2 ingresado, el segundo número ingresado, no es 0, entonces sí se puede hacer la división. Entonces vamos a retornar el número 1 dividido entre el número 2. Y con esto ya tenemos la clase plantilla. Hemos declarado el método capturar, sumar, restar, multiplicación y división. Vamos entonces a declarar la clase principal que tiene el método main. Vamos a declarar el primer objeto de la clase calculadora, porque son dos que tenemos que crear. Aquí vamos a invocar el método captura con la calculadora 1. Entonces vamos a capturar los métodos, vamos a capturar los valores y luego de esto vamos a escribir una nueva línea para que nos dé espacio después de que capture, nos dé un espacio para comenzar a imprimir los detalles. Vamos a comenzar mostrando los resultados, pero antes de eso, otra vez vamos a mostrar otra línea para que nos dé otro espacio. Y acá básicamente vamos a poner solo suma como detalle para que sepamos que es la suma que se está haciendo. Aquí yo he puesto el número 1 y número 2 solamente como referencia cuáles, o mejor dicho, qué operación se está haciendo. Luego vamos a concatenar el método suma con el objeto calculadora 1. Vamos a concatenar el método suma y básicamente este método suma, ¿qué nos retorna? Nos retorna la suma del número 1 y el número 2. Vamos a hacer lo mismo con la resta. Vamos a poner, en vez de suma va a ser resta, y siempre va a ser lo mismo. Aquí en vez de un signo más va a ser un signo menos, y en vez de suma va a ser acá resta. Lo mismo vamos a hacer para la división, para la multiplicación. Lo tenemos acá, la multiplicación, y en vez de un signo más o menos va a ser un asterisco, que es el símbolo para multiplicar, y el método de multiplicación. Ahora, viene la parte más interesante, que es lo de la división. Para la división, debemos de ver si el número que nos retorna, o sea, si el número que el usuario ingresó, el número segundo que el usuario ingresó es 0, entonces vamos a enviar un mensaje de error. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar una estructura de control if, nuevamente. ¿Y qué vamos a poner dentro del if? Vamos a llamar al método división, porque el método división nos va a dar si retorna 0 o si retorna cualquier otro número. Muy bien, dentro entonces de aquí del if, vamos a llamar al objeto calculadora 1 y al método división de ese objeto, y lo vamos a comparar. Recuerden que para comparar se utilizan dos signos iguales. El 1 solamente es para asignación, y lo vamos a comparar si es igual a 0. Luego, dentro de aquí vamos a imprimir un error, porque si es igual a 0, eso quiere decir de que va a ser un número dividido entre 0, y eso está indefinido. Muy bien, teniendo esto ya solucionado, vamos a poner un else, y aquí vamos a poner el resultado como acá arriba. Vamos a poner el resultado de la división de esta manera. Y con esto prácticamente estaríamos terminando lo que es el primer objeto, o mejor dicho, llamando el primer objeto con todos los métodos que necesitamos. Y ahora solamente nos resta hacer exactamente lo mismo, pero con un objeto que se va a llamar calculadora 2. Pero antes de eso vamos a imprimir unas líneas para que nos dé más espacio. Y acá vamos a declarar un método que se llama calculadora 2.
solo para que vean. Aquí tengo la calculadora 1. Lo que yo hice fue lo copié y lo pegué y solamente cambié de calculadora 1 a calculadora 2 en todos los lugares, también acá y acá. Y básicamente lo demás es exactamente lo mismo, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Ahora lo que podemos hacer es abrir una CMD desde acá. Vamos a venir a compilar este archivo que se llama calculadora. Veamos, calculadora.java. Muy bien, no tenemos ningún error. Vamos a correrlo. Y la clase principal se llama demo calculadora. Muy bien. Ahora nos pide el primer número, digamos que es un 5. Un 5 y ahora el segundo va a ser un 3. Muy bien, y nos da el resultado acá. Resultado de la suma, resta, multiplicación y división. Y nos está pidiendo ahora el número 1 o el primer número, pero para el objeto 2. Vamos a poner aquí que sea un 5, pero ahora el segundo número lo vamos a hacer que sea un 0. A ver qué nos da. Siempre nos dan los resultados correctos para los primeros 3 métodos, suma, resta, multiplicación, pero para la división nos dice que la división por 0 está indefinida. Así es que así es. Básicamente este es el desarrollo del ejercicio número 5 de la guía. Y vean el video cuantas veces sea necesario para que entiendan la lógica. Hay otras maneras de hacerlo. Evidentemente cada quien tiene su manera de hacerlo. Esta es la manera como yo decidí hacerlo. No necesariamente es la mejor. Puede que ustedes tengan una mejor idea que la mía. Así es que si lo hicieron de una u otra manera, hagan un video y muéstrenmelo cómo lo hicieron y básicamente envíenme el link y yo con gusto voy a verlos. Por ahora voy a dejar el video hasta acá y en el próximo video vamos a hacer el otro ejercicio factura.